Que el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno solicitó al secretario de Estado Marco Rubio designar a 3 organizaciones criminales colombianas como grupos terroristas extranjeros. La petición es para las disidencias de las FARC, comandadas por alias Calarcá, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, conocidas como el Clan del Golfo y lideradas por Giovannis Villadiego, alias Chiquito Malo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o los Pachenca, encabezadas por Hernán Giraldo, alias El Patrón. Moreno aseguró que estos grupos participan activamente en actividades terroristas y mantienen la capacidad e intención de realizarlas, representando así una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos. También advierte sobre los crecientes vínculos de estos grupos con carteles mexicanos y redes criminales transnacionales, lo que según el congresista refuerza la necesidad de su designación como grupos terroristas. En el informativo de NTN 24 nos acompaña desde Colombia Andrés Úsuga, es magíster en inteligencia estratégica, está en pantalla. Bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo especial para toda tu audiencia. Lo primero, ¿qué implicaciones tendría para Colombia y para estos grupos la designación de las disidencias de FARC, el Clan del Golfo y los Pachenca como organizaciones terroristas extranjeras por parte de la administración de los Estados Unidos? Yo creo que es un movimiento muy importante por parte no solamente de la administración, esto es del Ejecutivo en los Estados Unidos, sino también de las autoridades judiciales de ese país. Y es que lo que ha venido sucediendo en Colombia desde hace muchísimo tiempo, nuestro conflicto es muy viejo, muy largo, desde los años 60 más o menos, es que organizaciones al margen de la ley, delincuentes, inclusive delincuentes que se han caracterizado por hacer terrorismo y luego de los 70s, 80s por convertirse en narcotraficantes, han intentado por muchas formas disfrazarse o tomar ese halo de política, de grupos insurgentes, de grupos que están luchando en contra del modelo político, social, económico escogido en alguna constitución. Pero no hay tal. Entonces yo creo que es muy importante lo que pide el congresista norteamericano, que evidentemente conoce, porque sus orígenes son colombianos, que no podemos dejar seguir disfrazando a organizaciones que inclusive se pintan de derecha o de izquierda, pero simplemente para hacer narcotráfico y que utilizan el terrorismo para mantener amedrentada a toda la población colombiana. Y pues este último gobierno que tenemos acá ha propiciado que eso se incremente. Señor Úsuga, el senador Moreno argumenta que estos grupos mantienen vínculos con carteles mexicanos y también con redes criminales transnacionales. ¿Qué tan significativa en su juicio es esta conexión? Es absolutamente relevante, ya que los corredores de movilidad, sobre todo hacia el Pacífico, nuestros departamentos del Cauca, de Nariño, de Chocó, inclusive el Valle del Cauca, esa conexión con todo el Pacífico global, con la costa oeste de los Estados Unidos, Centroamérica, inclusive con los mercados asiáticos, han sido copados no solamente por carteles mexicanos, debo también agregar que inclusive, fíjense lo curioso del tema de Guayaquil, cómo están dominando, y ya también en Colombia, pero creo que no se le ha dado mucha relevancia, los carteles albaneses. Entonces, son cárteles extranjeros que ya son dueños de cultivos, que son dueños de rutas, que pagan a quienes transportan, que pagan los semisumergibles, que inclusive los Estados Unidos por medio de la Coast Guard ha estado empezando a interceptar en el Océano Pacífico. Yo creo que es absolutamente relevante que se haga, pero mientras haya un gobierno en Colombia como el que tenemos actualmente, que no solamente no es que no entienda la situación, sino que la intente disfrazar de otra cosa, va a ser muy complicado, pero yo creo que habrá que agradecerle, el pueblo colombiano, más que el gobierno colombiano, tendrá que agradecerle mucho al gobierno de los Estados Unidos que estén virando en ese sentido. ¿Podría esta eventual designación influir en la política interna colombiana o en la implementación, por ejemplo, de estrategias de paz y ese supuesto sometimiento a la justicia por parte del gobierno de Gustavo Petro con estos grupos criminales? Carlos, yo creo que definitivamente pues el hegemón a nivel mundial, los Estados Unidos, siempre van a terminar influyendo en las políticas internas colombianas e inclusive en un momento electoral como este,
donde empiezan algunos candidatos a mostrar algún tipo de cercanías con la visión que está dando los Estados Unidos, que es quien ha marcado la pauta desde los años 70, desde el gobierno Nixon, con la lucha antidrogas. Este gobierno lo que ha intentado desde el principio, desde el noviembre de 2022, con la llamada paz total, ha sido un fracaso total en cuestiones de orden público y de seguridad, y lo único que estamos viendo es el incremento de las masacres, el incremento de la muerte de líderes sociales, el incremento adicionalmente de los cultivos ilícitos, y mientras ellos tienen mesas, supuestas mesas de negociación en Caracas, también en México, no han hecho sino crecer y crecer las finanzas de los grupos criminales al margen de la ley. Entonces yo creo que es muy relevante y se volverá un tema de campaña electoral para las elecciones presidenciales e incluso para las congresionales de marzo del año 2026. Las decisiones que tome Estados Unidos sin duda van a enviar un mensaje geopolítico a la región. De considerar esta petición que hace el senador Bernie Moreno al secretario de Estado Marco Rubio de ser catalogadas como una amenaza directa a la seguridad nacional, ¿cuál sería entonces ese mensaje que envían desde Washington? Yo creo que el mensaje es claro, y es que están empezando a igualar con el cartel de los soles de Venezuela, con el Tren de Aragua, que ya tienen esa calidad allá. Pero adicionalmente, y como lo dices tú, Paola, desde el punto de vista geopolítico, es un mensaje también a Europa, para que hagan una mejor observación de lo que vienen haciendo desde Francia, desde los países nórdicos, que a veces ven a estos grupos como si fueran los mismos grupos de los años 60 o 70, con ese romanticismo de Robin Hood, quitándole al rico para darle al pobre. Y creo que la geopolítica mundial y el ajedrez del hemisferio se empieza a mover de forma muy significativa. Andrés Úsuga es magíster en inteligencia estratégica y le agradecemos mucho haber compartido con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Será hasta la próxima.